sí que me gustaría comentar el discurso de Stanford de Steve Jobs. No sé si lo habéis visto. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo 100% porque me parece brutal. En el cual pues se sube Steve Jobs al, ¿cómo se dice? Bueno, al micrófono, ¿no? Al atrio, creo que se llama, ¿no? ¿Atrio se llama? ¿El atrio? Al atril, sí, perdón. Atril, sí. Con una de las mejores universidades del mundo, de las que más premios Nobel tienen y demás. Una universidad súper top, privada, carísima, etcétera. Entonces él empieza riéndose un poco como de que no acabó la universidad, que ya me parece brillante, ¿no? Porque hace alguna broma, y a continuación se marca un discurso impresionante en el cual, pues, resalta varios puntos. Por ejemplo, lo que decías tú, Guillem, de seguir un poco la intuición, ¿no? Que a él le ha funcionado, según decía. Luego también decía un poco como 3 historias realmente, que era lo que contaba, y 3 puntos clave, que eran unir los puntos, ¿vale? Que es como ver tu vida con retrospectiva, porque él, por ejemplo, le fueron pasando cosas, ¿no? Que lo dieron en adopción, luego dejó la universidad y empezó a ir a clases que le interesaban solamente, es decir, no iba a todas, es que ni siquiera estaba matriculado, pero por ejemplo el curso de caligrafía fue clave en su vida. Entonces, él decía que en ese momento como que veía todo muy desordenado, pero que luego, mirando en retrospectiva, todos los puntos se unieron, ¿no? Y que todo tenía un sentido para llegar donde había llegado. Luego también habla del amor y la pérdida, ¿no? Que también lo comentabas tú, Guillem, que era amar lo que haces, porque realmente si no amas lo que haces, pues estás perdido. Y a él lo que le pasó es que cuando lo despidieron de Apple, ¿qué hizo? Pues fundó Next y compró Pixar, en desarrollo Pixar, digamos. Entonces ahí se dio cuenta de que él amaba lo que hacía. O sea, aunque hubiese perdido su compañía, que era como su bebé, él seguía amando lo que hacía. Y fue lo que le llevó a recuperar su compañía, porque de hecho se centraron tanto en intentar vender el Apple II y en sacar rentabilidad que dejaron de innovar. Entonces, claro, al final la única opción era que volviera Steve Jobs. Y por último, la muerte, ¿no? Habla de la muerte. Como decías tú, Pepe, pues tuvo un cáncer de páncreas que lo pudo superar porque, bueno, al parecer era operable y demás, pero luego a los años, pues volvió a tenerlo. Sí, creo que... Pero que esto le dio una perspectiva de que cualquier miedo o inseguridad que te pueda surgir en la vida, al final lo pones en perspectiva con la muerte y es nada, ¿no? Entonces, es muy inspirador porque es como, vale, si quieres hacer algo, hazlo, equivócate, falla y al final todo saldrá, ¿sabes? Y me parece un discurso súper bonito y súper bien hecho, la verdad. ¿Qué pensáis? No sé. Yo lo vi por primera vez en 2015. Me acuerdo que lo vi en mi iPad 2 que usaba para la universidad. Y bueno, tampoco me quiero poner muy cursi, pero sí que es verdad que a mí me impresionó mucho ese discurso porque yo estaba muy perdido en esa época. Yo estaba estudiando el grado de historia, que me diréis, ¿por qué? No sé, lo estudié. Y estaba en una época de mi vida muy revoltosa a nivel mental y psicológico y no sabía exactamente qué dedicarme ni nada. Pero lo que sí que, pero después de conocer a alguien que era freelance y que tenía su propia empresa y tal, yo siempre pensaba que las únicas vías, en esa época que tenía 22 o así años o 21, pensaba que las únicas vías eran la de graduarte y luego tener un trabajo estable y no hacer nada más con tu vida, ¿no? Cosa que es respetable y está muy bien. Pero en ese año, cuando vi el discurso de Steve Jobs, además de también haber conocido a personas que eran, digamos, alternativas a lo que yo tenía entendido, ¿no? Como el que es abogado o es doctor, pues también conocía gente que era diseñadora gráfica, que no había acabado una universidad, que había seguido otras pasiones y que se le estaba yendo bien en la vida. Pues entre eso y luego ver ese discurso, pues me inspiró mucho a haciendo lo que estoy hoy, ¿no? Haciendo hoy, porque yo estaba bastante deprimido porque no encontraba mi lugar, no encontraba mi lugar en el mundo y a los que tengan 20 años, que nos estén escuchando, ¿no? Y que hoy, obviamente, hoy en día con tantos inputs, tantas redes y tal, tanta gente que te genera esa confusión o incluso envidia, ¿no? Que no sabes qué hacer y tal, en qué eres bueno o no. Yo al final lo único que comprendí es, eh, o sea, es ser más humilde, tratar de aprender algo, de escarbar desde cero. Yo lo que hice fue independizarme lo antes posible. Obviamente no lo hice de la mejor forma porque me costó mucho, porque no tenía mucho dinero y tuve que tener que usar trabajos de mierda, vamos a ser honestos. Pero a partir de ahí, gracias a aprender un poco con 20 y pocos que la vida era muy dura, si no trabajabas por lo tuyo, acababas trabajando por lo de los demás, incluso con un menor sueldo, ¿no? Entonces,
lo de Steve Jobs a mí me motivó mucho digamos, ese discurso me motivó mucho a entender que la vamos a palmar, o sea, la muerte está asegurada y estar haciendo cosas que no te hacen feliz y vivir el día a día vacío, pues es una gran putada y es mejor digamos, es mejor no tener ese éxito que te venden en las redes, pero estar haciendo algo que te gusta con menores ingresos, pero que luego esto es algo que a la larga, si tú sigues y insistes y vas avanzando o incluso cambias, pero sigues por esa senda de la pasión, puede ser que te lleve mucho más lejos que simplemente seguir un camino establecido para, digamos, encajar en las expectativas que te han puesto, ¿no? Entonces, a mí eso ese discurso me generó un impacto muy fuerte a mí, personalmente. Y además Totalmente. dice una frase que es stay hungry, stay foolish, ¿no? Que es como permanece hambriento, permanece alocado, lo suelen traducir, que es un poco eso. Yo creo que los tres que estamos aquí somos personas súper curiosas, que nos encanta innovar. Pues yo con Pepe muchas veces nos enseñamos cosas, mira esto qué guay. O sea, tenemos ese hambre de decir, tío, queremos mejorar e inventar nuevas cosas, desarrollar, en fin, es un poco a veces correr riesgos, pisar un poco la línea, ¿no? De lo que está socialmente establecido o no. Y yo creo que es también algo que te motiva, porque al final lo pones en perspectiva con el concepto de la muerte y te lleva a hacer cosas grandes al fin y al cabo. Que Porque mucha gente no te conoces entiende, límites tío. que no conocías antes. Que tu círculo, sobre todo, lo que yo me encontraba es que mucha gente de tu círculo no te entiende, recibes críticas, pasas mucho tiempo solo, porque, a ver, siempre es bueno tener a alguien cerca, eso no es una motivación para que os tengáis que aislar del mundo, pero es más difícil porque mucha gente que no te entiende, te dicen que tienes aires de grandeza, te dicen que te vas a estrellar o te dicen que esto no se puede hacer porque si fuera tan fácil todo el mundo lo haría. Y, por ejemplo, todo el tema este de YouTube, de monetizar, de crear contenido, no es que mucha gente, digamos, no me apoyara, pero mucha gente era siempre como, mira, ahora le ha dado Sí, por esto, ¿no? el youtuber genera mucha envidia. Exacto, Genera mucha sí, envidia. sí, sí. Y mucha gente al principio, o sea, mucha gente al principio también me apoyó, ¿eh? También es verdad que Sí, tuve sí, mucha sí. gente que me apoyó, pero también tuve mucha gente que supongo que algunos me estarán viendo, que en su momento pues se reían, ¿no? O sea, ya no reírse de burlarse, que supongo que también, sino te solían decir como, mira, el influencer, el youtuber, el no sé qué. Y es como, lo que tú quieras, tío, pero es ponerle un par de huevos para hacer algo que no te da dinero y luego recoger la recompensa en el largo plazo, ya sean 2, 3, 4, 5, 10 años, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso y es mucho más fácil criticar desde el sofá. Entonces, yo creo que es importante siempre mantenerse eso, como vosotros, mantenerse siempre con ambición, con ganas, entender que esto no es un sprint, es una maratón y que las cosas que valen la pena realmente son las que se tienen que trabajar y sudar y que si te gusta, para ti trabajar y sudar es un gozo. O sea, obviamente hay momentos de frustración, pero lo mejor es el camino. O sea, yo estoy seguro que vosotros, cuando el podcast esté en números súper mega heavies, os va a gustar, vais a estar muy contentos, pero sin este tipo de podcast o de días que habéis estado haciendo posteriormente, no tendría mucho sentido, porque aprendéis mucho durante el camino y lo que al final mola es que a veces incluso estoy seguro que si volvierais a caer, volveríais a empezar, pero mucho más rápido llegaríais a los objetivos, porque ya sabéis el camino que es y sois más fuertes en ese sentido. Totalmente, totalmente, Guillem, estoy totalmente de acuerdo. Al final nosotros lo hacemos más por amor al arte y por aportar en general, porque claro, mucha gente es lo que te dice. A mí me pasó también cuando empecé, pues mira, ahora hablando de ciberseguridad, no sé qué, sí, o sea, es que vas a llegar, si eso no lo conoce nadie. Y cuando te empieza a ir bien, ya es como, hostia, tío, me alegro mucho, he visto tu vídeo, tal, no sé qué. Y yo, bueno, pues hace nada me decías que no sé qué. Te lo tomas normal y cuando ya te empieza a ir bien de verdad, dicen, hostia, a este hay que tomarlo en serio, lo que está haciendo, ¿no? Entonces ya es como, bueno, pues no pasa nada. Yo tampoco te voy a recriminar que no me apoyases al principio, pero no sé, tío, o sea, es que ese pesimismo o no sé, es como ver la vida muy de que si no vas por lo establecido, está mal. Y yo creo que también es mucho, bueno, viene muy, muy buena referencia para lo que hablaba Steve Jobs. También es un mensaje que ahora mismo los gurús, hostia, están diciendo todo el rato.
es como que han pervertido ese mensaje, por Ya, desgracia, ¿eh? Porque Hay mucho... nosotros nos intentamos coger al mensaje inicial, pero los gurús se inspiraron, están como cogiendo ese mensaje y llevarlo a un punto que a mí es el que no me gusta, que es el dinero y la libertad financiera. ¿Por qué? Porque ¿qué decía Steve Jobs? Haz lo que te gusta, intenta ser tú y cáete las veces que tengas que caerte, pero no vivas una vida que no vas a disfrutarla y que caigas en la depresión. Y pues esta gente, los gurús, es no hagas esto, no vayas por el camino, sé tu propio jefe. Pero Steve Jobs no se refería a ganar el dinero. El objetivo no es ganar dinero. El objetivo es que tú seas feliz y puedas llegar a aportar a la sociedad algo que nadie lo ha hecho o aportar tu granito de arena a la sociedad un poquito más, ¿no? Tampoco hay que ser súper disruptivo. Pero yo también es algo que yo cuando empecé a ver a toda la gente que se dedica al emprendimiento, a divulgar emprendimiento, veía que cogía este mensaje de cuando hubo la charla de Stanford y me di cuenta que como que lo estaban pervirtiendo, porque lo estaban llevando al punto de vista únicamente de económico. Y conozco a mucha gente que es emprendedora como nosotros, que tienen el punto de vista únicamente en lo económico. Y yo creo que al final eso es una consecuencia que tiene que llegar si de verdad estás apasionado con lo que haces y si le metes muchísima caña. Entonces, el dinero yo creo que es algo secundario. Completamente. Yo creo que al final es como cuando hubo el auge de las criptomonedas, ¿no? Que todo el mundo era cripto bro y todo el mundo sabía tal y todos iban detrás digamos, del FOMO ¿no? Del fear of missing out. Y con lo que decías tú completamente, yo me acuerdo que había una obsesión en, es que yo con 21 soy millonario, tengo el Lambo y tal, que es respetable, ¿eh? Cada uno tiene sus aspiraciones en la vida, pero yo personalmente, a mí me gusta, o me gustaba mucho, la sensación de crear algo que funciona. Y normalmente el dinero simplemente es como la electricidad que hace que funcione ese sistema. No es nada más que eso. El mecanismo, sí. Exacto. Yo creo que, por ejemplo, para mí, es mi opinión, ¿eh? Hay gente que me criticará por esto, pero para mí es mejor ganar el salario medio haciendo algo que te encanta, que es que dices, tío, me flipa, que ganar 5.000 o 4.000 o 3.000 euros y estar en una empresa en la que te están puteando y que tú eres un infeliz. O sea, sinceramente, para mí eso es muerto en vida, realmente. Porque luego lo único que haces es esperar al fin de semana para irte de viaje, irte a Instagram y mostrar que tienes una vida envidiable porque tienes un sueldazo y tal, pero realmente de lunes a viernes eres un zombie corporativo, ¿no? Entonces esto yo creo que bueno, hay gente que le gusta, hay gente que dice, no, a mí no me hables de historias, yo de lunes a viernes te doy mis 8 horas y luego cobro mi nómina genial ahí y tal y luego me compro mis cosas y tal y cual, que eso es respetable, ¿eh? Pero para mí, yo era muy infeliz por el sistema, por eso, porque yo no me veía haciendo una profesión normal porque es que no me sentía que era capaz de poder hacer estas cosas, ¿no? Porque como vosotros bien sabéis, cuando eres emprendedor, pues eres de todo, haces de todo y lo que mola es el dinamismo que creas, que generas, que generas un impacto y que luego que puedas vivir de ello ya es lo mejor. ¿sabes? Sí. Sí, y de hecho Steve Jobs cuando dejó la universidad, claro, una universidad, no recuerdo ahora cuál era, pero también era cara, porque allí son súper caras las universidades y la educación en general. Y cuando la dejó, de hecho, vivía en la universidad, dormía allí, la gente le daba comida, descambiaba como, no sé si eran como botellas y reciclaje y demás para conseguir unos céntimos y poder comer algo. Y al final, pues claro que la gente pensaba que estaba loco, porque al final tú lo ves desde esa perspectiva. Pero claro, él en el mismo discurso dice, claro, en ese momento estoy loco, pero luego con retrospectiva unes todos los puntos y ves por qué yo estaba ahí. Y lo que yo tenía en la cabeza, cómo lo he hecho realidad. Él, sobre todo, durante esa época, lo que le pasó, sobre todo, es que era joven y estaba muy perdido. Y luego, gracias a todo eso, eso le llevó a la India. Y en la India, él aprendió que, bueno, digamos, el ser humano o la manera de interactuar era mucho más distinta. Él aprendió mucho, sobre todo, la intuición esta que vemos en los productos de Apple, en base vienen del contacto con otras culturas, que él le hizo entender que la simplicidad era lo más importante para hacer, por ejemplo, productos o servicios más buenos. Y esa capacidad de intuición que él percibió allí es lo que también le inspiró para plasmar en Apple. O sea, al final es muy bonito eso, lo de seguir la intuición, porque al final seguir la intuición no es ser como una piedra que va siguiendo el río, sino la intuición es como una fuerza, un magnetismo que viene de dentro y que
te lleva, ¿no? Por pura curiosidad y que te hace ser mejor. Entonces, al principio puede ser que no tiene mucho sentido lo que estés haciendo, ¿no? Hostia, es que estoy haciendo un curso yo qué sé, de criptografía, ¿no? Yo qué sé. Y luego al final te acaba gustando tanto que te enganchas y quizá pues acaba siendo un Sergio o un José que os acabáis montando un tinglado en el que vosotros sois divulgadores sobre un tema y esto es algo pues muy bonito.